inigualable. Asombroso, coronado estás en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. De los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey. Alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón.
desde mi corazón te canto hoy. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto hoy. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Somos la casa de Dios, somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, su casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Hemos compartido hasta ahora 14 principios, 14 verdades, 14 mandatos de la voluntad de Dios para su iglesia, para los nacidos de nuevo. Repasemos los 14 que hemos visto hasta ahora. Que seamos corregibles, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pueda dar su fruto dentro de nosotros, que no adoptemos los ritos, observancias ni exigencias de la ley de Moisés, que seamos libres de la esclavitud del pecado, que seamos esclavos de la vida recta, que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios, que seamos santos viviendo como santos, que amemos a Dios y a los demás, que no amemos al mundo, que nos congreguemos como hermanos, que oremos en todo tiempo, que lo adoremos en espíritu y en verdad, y que perseveremos en nuestra fe. Así es, y hoy vamos a ver el mandato, la verdad de la voluntad de Dios, hacer de judíos y gentiles un solo pueblo, y demostrar con esto su sabiduría a los gobernadores y potestades en los cielos. La nueva criatura es la obra maestra de Dios. Juntos constituimos el cuerpo de Cristo en esta tierra, su membresía, su eclesía, su iglesia, la nueva familia de Dios constituida de dos pueblos, los judíos y los gentiles, los no judíos, unidos por medio de la fe en Cristo como un solo pueblo. Una nueva criatura que es la obra maestra de Dios. ¿Y por qué la obra maestra de Dios? Porque en esta nueva persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pueden habitar en ella. El sacrificio de Cristo en la cruz lo hizo posible. Y al vivir Dios en esta nueva criatura, en su nuevo pueblo, la iglesia, el Señor puede lograr que cumpla con su ley por medio del amor a Dios y al prójimo. Por la guía del Espíritu Santo en su interior, esta nueva criatura también puede ser corregida, transformada en Jesucristo mismo, porque se ha vestido de Cristo. La nueva criatura es la obra maestra de Dios, porque sí puede hacer ahora la voluntad de Dios. Esta obra la hizo Dios también para demostrar con esto su sabiduría a los gobernadores y potestades que están en los cielos. Hoy les contaremos en 9 actos los pasos en que llegamos a ser la obra maestra de Dios. Un solo pueblo en Cristo, por medio del cual Dios sustentó su propia sabiduría y misericordia delante de los hombres y de las potestades celestiales. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana, nuestra casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios
en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Hacer de los judíos y de los gentiles, los no judíos, un solo pueblo, la nueva criatura es la obra maestra de Dios. Ahora bien, para llegar hasta eso es importante remontarnos hacia el origen de todo, el pueblo de Israel. Dios tenía dos metas principales para Israel. Aquí haciendo yo un resumen. Número uno, que fuesen transformados en una nueva persona, libre del pecado. Número dos, que Israel pudiera prevalecer en su existencia como pueblo. Esto tenía un objetivo, para que Cristo tuviese una nación y un reino al cual venir a servir, salvar y reinar. Ahora, para que fuesen transformados en una nueva persona libre del pecado, se requería un paso previo. Dios necesitaba habitar dentro de esa persona. Sin embargo, Dios sabía que para lograr que cada israelita fuese transformado en esa nueva persona libre del pecado, su Espíritu Santo debía habitar dentro del corazón de cada persona. Y esto no podía ser posible hasta que Dios pudiera comprar a cada persona escogida para ser habitación de Él, morada de su Espíritu. Así que el Señor se enfocó a trabajar principalmente en que Israel prevaleciera como pueblo y nación, separada del resto de las naciones humanas, para que Cristo tuviese una nación y un reino al cual venir a servir, salvar y reinar. Para lograr habitar dentro de cada israelita, Dios necesitaba primero comprarles. Había que hacer una obra de transacción, una obra que sirviera de intercambio para adquirir el derecho de cada una de esas personas y poder entonces morar dentro de ellos. Había que eliminar el pecado también para poder morar dentro de ellos. Así que era necesaria la obra redentora que a la postre hizo Cristo. Y es que la transformación de cada israelita en una nueva persona, libre de la maldición de la caída de Adán y de la esclavitud del pecado como consecuencia, solo es posible con la ayuda total de Dios. Esta transformación es imposible para cualquier persona por fuerzas o méritos propios. Dios es el que transforma, el único que puede cambiar nuestra vieja naturaleza de pecado por la caída de Adán en una nueva persona, con una nueva naturaleza sin pecado, y esa naturaleza entonces sería, por ende, divina. Así que primero debía derrotar la naturaleza pecaminosa del hombre heredada por Adán. Para poder derrotar esa naturaleza pecaminosa y caída de su gracia, una naturaleza prácticamente animal e instintiva, Dios debía primero dominarla en persona. Era necesario que su Hijo hiciese ese trabajo para que Dios pudiera dominar y vencer a la naturaleza pecaminosa, la carne, en su terreno, y también a la influencia sobre ella que ejercen el sistema corrupto del mundo y Satanás. Dios Padre también decidió que en la misma obra para vencer el pecado en el mundo ofrendaría algo propio, con lo cual pagar y hacer un intercambio de paz entre la tierra maldita y los cielos santos. Primero, Dios asume la responsabilidad de la caída de Adán para poder salvar a la humanidad pagando por el error de ellos. Y es que Dios Padre hizo suya la responsabilidad de la caída del hombre sin él tener culpa alguna en ello, y como responsable ahora debía resarcir, reparar el perjuicio, la molestia en toda la tierra que causó la desobediencia de Adán. Dios asumió la responsabilidad de la mala obra de Adán porque él, Adán, era creación suya. Así que Dios, como un padre de familia que es responsable y recto, decidió pagar por los platos rotos de sus hijos humanos creados. Lo más grandioso, misericordioso y asombroso de su pago por el pecado de la desobediencia de Adán fue resarcir al mundo, no con algo externo o que no le costara en verdad. Dios quiso pagar en verdad a través de algo propio e íntimo. Por eso, su plan de redención desde antes de crear todas las cosas fue dar como pago de resarción por la maldición en la tierra que trajo la caída de Adán, lo más íntimo, caro y valioso que Dios mismo tenía: su propio Hijo unigénito. Jesús, como Dios Padre quiso que le conociéramos en esta vida, el Cristo, fue el pago para resarcir el daño que causó la desobediencia de Adán a toda la tierra y a toda la humanidad. Por medio de la muerte de la ofrenda de Dios, el Señor pagaría con vida por la muerte que había introducido el pecado de Adán. La sangre de una vida perfecta por la muerte eterna. Perfección por imperfección. Incorrupción por corrupción. Ese era el intercambio. Jesucristo, el Hijo de Dios,
convertido también en el Hijo de los hombres, fue el sacrificio perfecto de Dios para resarcir a la creación caída por el pecado de Adán. Jesús, dentro de este sistema de pecado del mundo, habitando un cuerpo que por María, su madre terrenal, tenía la naturaleza pecaminosa, Jesús vence a la naturaleza pecaminosa, a la carne y a los poderes de este mundo por medio de una vida perfecta, porque Él, Jesús, nunca pecó. Cristo logró hacer siempre la voluntad de Dios Padre de no pecar y obedecer lo que Dios quería que Él hiciera con su vida, a pesar de la naturaleza pecaminosa en la que habitaba su cuerpo, a pesar de la influencia del sistema corrupto del mundo, a pesar del sistema religioso corrupto que imperaba en su pueblo Israel y a pesar de los ataques de Satanás. Cristo logró cumplir toda la voluntad de Dios para Él en su vida, la cual fue perfecta porque estuvo alejada totalmente del pecado. Segundo, una vida perfecta en obediencia a la voluntad de Dios podía vencer la imperfección del pecado y solo el mismo Dios podía hacer ese trabajo. Cristo venció al mundo con una vida perfectamente obediente a toda la voluntad de Dios, y esto obviamente incluye no pecar. Por eso Cristo pudo llegar como el Cordero perfecto para el sacrificio por los pecados, conforme a como lo exigía la ley de Dios dada a Moisés. La perfección, o sea, la falta de defectos del Cordero, representaba la exigencia justa de la ley de Moisés, que pide rectitud de vida, perfección de carácter, obediencia a la voluntad de Dios, separación del pecado y de las maneras del sistema corrupto del mundo. Y esa era la perfección que solo podía simbolizar el Cordero sin mancha para sacrificar. Y el Cordero del sacrificio solo podía simbolizar esta perfección, porque el Cordero mismo era un chivo expiatorio, una víctima propiciatoria, un suplente, una criatura viva en reemplazo, ocupando el lugar de castigo que en realidad le tocaba ocupar a la persona que debía ser castigada por su vida corrupta y desobediente a Dios. La muerte, la sangre derramada, traía paz temporal por los pecados del que entregaba en sacrificio al Cordero. El pecador debía morir por causa de su vida corrupta, pero el Cordero era quien moría en lugar de la persona imperfecta. Esto era así porque la humanidad en realidad merecía morir por toda la maldad con que se comporta. Así que de manera simbólica, el Cordero moría en lugar de una humanidad que debía morir por su vida imperfecta, por su vida alejada de la voluntad de Dios, por su vida llena de corrupción y pecado. Pero Dios nos permite la vida para que podamos arrepentirnos y que alcancemos salvación para la vida eterna por medio de Cristo ahora. El sacrificio del Cordero en ese entonces era temporal, porque el beneficiario de dicho sacrificio iba a volver a pecar irremediablemente. Era necesario entonces un sacrificio que fuese tan perfecto que detuviera para siempre el constante e interminable sacrificio simbólico y temporal de los animales que eran permitidos para dicho sacrificio. El único sacrificio vivo y correcto debía ser primero que todo una vida humana perfecta según el diseño de Dios. El único que podía presentarse delante de Dios con una vida perfecta entonces, según el diseño del verdadero ser humano que Dios concibió al inicio, iba a tener que ser Dios mismo. Porque solo Él iba a poder vivir correctamente según el diseño del verdadero ser humano que Él mismo concibió. Solo Dios podía lograr vivir una vida perfecta habitando en esta imperfección. Solo Dios podía ser incorrupto habitando en la corrupción. Así que Dios entregó a su propio Hijo, lo más valioso y preciado que Él tenía, para que viviera de forma incorrupta habitando en la corrupción. Pagó con lo que Él tenía de mayor valor el precio por nosotros. Jesús es Dios. Así que al ser igual a Dios, Cristo podía lograr una vida perfecta como la que debió vivir el verdadero ser humano que Dios había diseñado. Ese ser humano había sido diseñado para vivir siempre en obediencia a la voluntad de Dios, como no pudo Satanás y sus demonios. La voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta, apartada del pecado, capaz siempre de no fallar, de no errar al blanco, a la meta de darle honra y honor a Dios y al prójimo, porque la voluntad de Dios viene de su amor. Tercero, la fórmula de Dios
de menos a más. Primero un solo pueblo, luego toda la humanidad. Como el ser humano no aprendió qué era verdaderamente lo bueno, lo agradable y perfecto de la voluntad de Dios antes de la caída de Adán, no podían reconocer qué era lo verdaderamente bueno en sus acciones sin dañar o herir a los demás después de la caída. No podían discernir dónde terminaba una buena acción y dónde empezaba una mala acción. No podían discernir dónde una acción placentera para uno podía ser en perjuicio de otra persona. Por eso Dios se hizo de un pueblo al que poder enseñarle la diferencia entre las acciones buenas y las acciones malas para el prójimo. No era sabio, no era inteligente enseñarle a discernir a toda la gente que existía en el mundo al mismo tiempo lo que era bueno y malo, porque para que eso fuese posible, Dios mismo tenía que habitar dentro de todas esas personas para apoyarlos en dicho proceso de aprendizaje a la vez. Pero Dios no podía habitar en la humanidad por el pecado de las personas, así que era imposible poder ayudarles. La santidad de Dios mataría a las personas a las que Él se acercara por el pecado de estas personas. Así que era más sabio, más inteligente, más práctico dedicarse a un solo grupo de personas a quienes enseñarle la diferencia de lo que era verdaderamente bueno de lo malo. Es por eso que de una familia, porque el Señor es padre de familia, Dios se hizo de un pueblo para Él. Dios Padre escogió a Abraham y de la familia que le dio, hizo ese pueblo para Él. Cuarto, Dios enseñó lo bueno y lo malo a través de un sistema de leyes al pueblo que escogió para Él. A los descendientes de Abraham Dios les enseñó lo bueno y lo malo, lo que le da o le quita honra a los demás, al prójimo, a través de un sistema legal que ellos pudieran entender y sirviera de reglas para la convivencia en amor y en paz. Le llamó la ley a este sistema de reglas y ordenanzas para una vida de amor y de paz hacia el prójimo, una vida por ende de obediencia a la voluntad de Dios. Dios los ayudó una y otra vez a obedecer estas leyes, apartándolos 40 años en un desierto para educarlos, para capacitarlos a obedecerlas, pero fue imposible que los israelitas pudieran hacerlo. Fue imposible lograr que el pueblo que se paró para Él pudiera permanecer en voluntad propia viviendo según esas leyes. No podían hacerlo porque estas leyes que enseñaban lo bueno de lo malo empezó a demostrar la imperfección de los israelitas. La misma ley de Dios, que es buena, empezó a acusar a los israelitas de imperfectos, de pecadores, de desobedientes. Lo que fue dado para ser una ayuda, una guía para vivir un camino recto, se convirtió en un yugo de opresión, de acusación y de esclavitud. ¿Por qué ocurrió esto? Porque sin poder recibir ayuda en el hombre interior para obedecer esta ley de Dios, los israelitas tenían que aprendérsela y hacerla parte de su cultura por sus propias fuerzas. Debían habituarse a pensar, a actuar, a comportarse de acuerdo a estas leyes a fuerza de voluntad. Y esto les resultó imposible de lograr hacer con sus propias fuerzas. Nadie podía obedecer y cumplir esta ley a fuerza de voluntad. Por eso fue que lo que fue dado para ser una ayuda, una guía para vivir un camino recto, se convirtió en un yugo de opresión, de acusación y de esclavitud. Así que Dios les prometió un Salvador, un Redentor que los rescataría de la esclavitud de la ley de Moisés también. Un Salvador que los rescataría del pecado que vino por la caída de Adán y que se aprovechó de la ley de Dios para alimentarse de la desobediencia de Israel a la ley y hacerse más fuerte. Y como el pecado trae la muerte eterna, Dios les prometió un Salvador que los libraría de esa muerte eterna. Un Redentor, un Salvador que los libertaría de la esclavitud del pecado, de la muerte eterna y la esclavitud que viene por no poder obedecer la ley de Moisés. Una mejor salvación entonces. Por eso es que no vale la pena hacernos judíos mientras existe la iglesia de Cristo. Porque ahora, por medio del sacrificio de la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección de la muerte, Dios Padre pudo pagar por el pecado de la caída de Adán y también pagó por nuestros propios pecados, haciéndonos libres de toda acusación y culpa y libres de la muerte eterna. Y ese precio pagado por cada uno de nosotros le permite legalmente a Dios habitar dentro del corazón de todo aquel que reciba a Cristo como Salvador y Redentor personal. Quinto, la obra redentora de Cristo le permite a Dios llegar a toda la humanidad.
Al poder habitar Dios Padre dentro de nosotros, su Espíritu Santo nos transforma en una nueva persona, el verdadero ser humano que sí logró ser Jesús cuando vivió en esta tierra, una nueva criatura que sí puede ser guiada por el Espíritu Santo, que sí puede ser corregida y capacitada para cumplir la voluntad de Dios. Y como la voluntad de Dios viene de su amor, entonces la nueva criatura cumple, al ser guiada por el Espíritu Santo y la palabra de Dios que es Cristo, con toda la exigencia justa de la ley de Dios dada a Moisés. Ahora la ley de Moisés no puede acusar a la nueva criatura porque Cristo la justificó con su propia vida perfecta en esta tierra. Y esta nueva criatura es el cuerpo espiritual de Cristo, a lo que Dios llamó la iglesia de Jesucristo. Y es la iglesia de Cristo, la nueva criatura, quien vive siendo capaz de obedecer la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Para qué querer ser judío ahora mientras existe la iglesia de Cristo en esta tierra? Ahora Dios Padre actúa en esta tierra por medio de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es el nuevo pueblo de Dios en esta tierra hasta que Cristo venga por ella para casarse con su iglesia. Dios, que vino primeramente por el pueblo de Israel, también diseñó su plan de salvación por medio de Cristo para alcanzar ahora sí al resto de la humanidad fuera de la familia de Israel, hijo de Abraham. Y es así porque toda la humanidad fuera de la familia de los hijos de Israel que tienen fe en Cristo son también hijos de Abraham por medio de la fe. Son hijos de la promesa a Abraham. Es por eso que la iglesia es la obra maestra de Dios. Porque de ambos pueblos enemigos, judíos y gentiles, Dios Padre se hizo un nuevo pueblo para él. Uno que es conforme a su voluntad. Una nueva creación. ¿Recuerdan las dos metas de Dios para Israel? Que fuesen transformados en una nueva persona libre del pecado y que Israel pudiera prevalecer en existencia como un pueblo para que Cristo tuviera una nación, un reino al cual venir a servir, salvar y reinar. Pues bien, Dios cumplió las dos metas en Cristo y lo cumplió en Cristo para la iglesia. Si un judío desea alcanzar ahora la meta de ser transformado en una nueva persona, y de ser la nación, el reino al cual Dios a través de su Hijo pueda salvar y reinar y también servir, porque Dios nos ayuda en todo. Los judíos modernos tienen que convertirse a Cristo entonces para ser esa nueva persona y para ser esa nación en la cual Cristo pueda ahora ser rey y pueda darles esta salvación. Tendrían que hacerse cristianos, tendría un judío moderno que aceptar a Cristo. De no ser así, entonces tendrán que esperar a la segunda venida de Cristo para poder ser transformados, en una persona libre del pecado, y entonces para poder ser la nación en la cual el Hijo de Dios, el Mesías, pueda reinar y les pueda dar la salvación. Pero nosotros, la nueva criatura, los no judíos, igual a los judíos que acepten a Cristo, si podemos ya alcanzar esas dos metas que originalmente eran para Israel. Ser transformado en una nueva persona, libre del pecado, y ser esta nación en la cual Él ahora ya es rey, a la cual nos sirvió, dándonos salvación, y de la cual ahora Él ya es rey. Veamos en la Biblia lo que hemos compartido hasta los puntos, hasta los actos que hemos visto hasta ahora. La ley de Dios dada a Moisés demanda ser obedecida y cumplida por voluntad y fuerza propia. Como nadie podía cumplirla, excepto Cristo, Él sí pudo hacerlo por nosotros, dándonos por ende ahora libertad sobre la esclavitud por no cumplir las exigencias justas de la ley de Moisés. Encontramos en Gálatas 3, desde el verso 21, lo siguiente: ¿hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. ¡Aleluya! La humanidad sin Cristo es prisionera de la esclavitud del pecado por la caída de Adán. Y el pueblo judío era esclavo del pecado por causa de nunca poder cumplir la ley de Moisés. Porque recuerden que ellos eran el pueblo santo, eran santos por nacer dentro de los descendientes físicos de Abraham, de ser hijos de Israel.
eran santos, pero terminaban esclavos del pecado por causa de no poder cumplir la ley de Moisés. Entonces el pecado se hacía fuerte en ellos por la desobediencia de ellos a la ley de Moisés. Ahora, ambos pueblos de todas formas seguían viviendo dentro de la naturaleza pecaminosa del cuerpo, producto de la caída de Adán, por lo cual no podían jamás lograr ser justos por mérito propio. La promesa entonces para ser libre del pecado la dio Dios Padre solo por medio de Cristo. Entonces Dios Padre determinó que Cristo fuese el todo para todos. Sin Cristo, tanto judíos como gentiles, los no judíos, jamás alcanzaríamos libertad de toda esclavitud, fuese la ley o el pecado. Gálatas 3, el verso 19 dice: entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Está súper claro, ¿verdad? Sigo acá en el verso 19. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. La promesa siempre fue Cristo, el mediador que Dios Padre quería tener en verdad. Así como Moisés fue ese mediador fiel, un mensajero en toda la casa de Dios en el primer pacto, ahora Cristo está a cargo de toda la casa de Dios, la cual somos nosotros. Hebreos en el capítulo 3 lo explica perfectamente. Dice en el verso 5: en verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo, como hijo, está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Así es que no estamos llamados a vivir sujetos a la ley de Moisés, porque ésta se cumple por medio del amor de Cristo en nosotros, por medio de la fe en Cristo en nosotros, quien cumplió con su vida perfecta toda la exigencia justa de la ley. Ahora Cristo es quien está a cargo de toda la casa de Dios, no Moisés. Es Cristo el que está a cargo de toda la casa de Dios, y toda la casa de Dios en este momento, en este tiempo, desde la resurrección de Cristo hasta ahora, es la iglesia. Esa es la casa de Dios. Ese es el único pueblo de Dios en este momento en la tierra. Sexto, toda la humanidad que tenga fe en Cristo son también hijos de Abraham por medio de la fe. Leemos en Gálatas 3, desde el verso 23, lo siguiente: antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Creo que no tengo más que explicar, mi hermano, así que sigo con la palabra. La palabra nos está explicando a sí misma. Verso 26. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Se lo repito, verso 26. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, quien hace un momento dijimos está a cargo de toda la casa de Dios desde la resurrección de Cristo mismo hasta que Él venga otra vez. Verso 27. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. ¡Ay, qué hermoso! Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Mi querido hermano, las promesas de Abraham te pertenecen a ti y a mí. Iglesia, tú eres el verdadero descendiente de Abraham. Los hijos de Abraham que heredarán la promesa que se le hizo son los hijos de la fe, no los hijos naturales. Gálatas 4 explica lo siguiente desde el verso 21. Díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre.
El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios, pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos, escucha esta profecía, porque la ciudad y sus hijos, voy a leerlo nuevamente, y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Y eso es hasta ahora, mi querido hermano. Verso 26, pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Como dijo Isaías, alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac. ¡Aleluya! Cuando Dios le habló esta palabra profética al profeta Isaías, el Señor estaba hablándole a los gentiles, a ti, a mí, a nosotros, los que físicamente, que de forma de carne no somos descendientes de Israel. Nosotros somos la mayoría de los miembros que ha terminado teniendo ahora la iglesia. ¿Quiénes? Los que tenemos fe, los hijos de Abraham, que por la promesa iban a ser los hijos de la fe. ¡Aleluya! ¿Y de la fe en quién? En el Hijo de Dios, en el Mesías, en Cristo. En la profecía que dio Isaías, nosotros los no judíos somos la mujer sin hijos, la que era estéril, la que no tenía marido, porque Israel tenía a Jehová por marido en el momento de la promesa, de la profecía de Isaías. Incluso todavía lo es. Alégrate, iglesia. Nosotros entonces somos la mujer desolada, la que ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Aleluya. Nosotros los no judíos somos la mayoría de los miembros que ha terminado teniendo la iglesia. Somos los herederos de la promesa de los hijos de fe que se le hizo a Abraham. ¡Vive Dios! ¡Aleluya! Así es, mis queridos hermanos. Seguimos. Séptimo, somos la obra maestra de Dios. Nosotros, la iglesia de Cristo, la nueva criatura. Encontramos en la carta a los Efesios, desde el capítulo 2, lo siguiente: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Aleluya. Porque somos la obra maestra, hermano, entre otras cosas, porque como no pudimos a través de nuestras obras alcanzar mérito alguno por el cual ser salvo, Dios decidió hacer todo por nosotros para salvarnos y lo logró. Y ahora Él puede habitar en nosotros. Así es, puede corregirnos, su amor nos puede guiar, su Espíritu Santo cumple su voluntad en nosotros. Y con la ayuda también de la palabra de Cristo, que es la Biblia. Así es que nosotros somos la obra maestra de Dios. Él no necesitó ayuda, lo hizo Él solo. Esta obra es para aplaudirlo y para darle gloria a Él. Vuelvo al verso 10. Dice Efesios 2, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo. Oiga, por eso es que somos la nueva criatura. Él nos creó, o sea, nos hizo de nuevo. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y ya lo hemos explicado en la prédica anterior. Así es, Él nos hizo de nuevo en Cristo para que pudiéramos hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es?
Oiga, amar a Dios y al prójimo, así es, y vivir en todas las obras, las buenas acciones que Él preparó, hizo de antemano, tiempo atrás, para que nosotros anduviésemos en ella, dice la Reina Valera. Oh, mi querido hermano, la nueva criatura, la iglesia de Cristo, somos su obra maestra. ¿Por qué? Porque ahora Él puede, repito, porque ahora Él puede habitar dentro de nosotros. Ahora sí podemos hacer la voluntad de Dios porque su Espíritu Santo nos puede guiar. Octavo, un solo pueblo, la iglesia de Cristo, la nueva criatura. De los judíos y gentiles con fe en Cristo hizo un solo pueblo, la iglesia de Cristo. El nuevo pueblo de Dios es la iglesia de Cristo, y el Señor se hizo de este pueblo uniendo a los nacidos de nuevo judíos con los nacidos de nuevo gentiles, los no judíos, en un solo cuerpo, en un solo pueblo. Y esta era su voluntad perfecta desde el principio. Leemos en Efesios 2 desde el verso 11 lo siguiente. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Verso 14. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz, lo leo de nuevo, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de Él como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos, verso 21, estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, Cristo, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Así es, mis queridos hermanos, y no estoy explicando los versículos anteriores porque sé que la Escritura se ha explicado por sí sola. Noveno. Dios hizo a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a los gobernantes en los lugares celestiales. Encontramos en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, desde el verso 2, lo siguiente. A propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes, los gentiles. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia.
Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Por eso, mi hermano, usted y yo nos vamos a levantar de este COVID-19, de esta cuarentena y de la recesión económica, mi hermano. Y tú que me estás escuchando mucho tiempo atrás, por eso es que tú también sales de toda situación adversa por medio de la fe, porque ahora nosotros también tenemos derecho a recibir todo por herencia, todos los tesoros inagotables que tenemos a disposición ahora por medio de Cristo, de parte de Dios. Verso 9. Fui elegido para explicarle a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué tremendo, ¿verdad, mi querido hermano? Así es. No solo nosotros adquirimos ahora sabiduría con el plan divino desde el principio, desde que el mundo fue diseñado por Dios, de que los judíos y los gentiles que creyéramos en Cristo ahora hacer un nuevo y único pueblo, la iglesia, la nueva criatura. Dios nos da sabiduría a través de esto, nos habla de su amor y de su inmensa e inagotable misericordia, y no solo fue a nosotros a los que nos da una lección, sino que a través de la iglesia Dios le ha mostrado su amplia variedad de sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Oh, mis queridos hermanos, ¿y por qué? ¿Cuál es el motivo? Yo creo que usted ya está entendiendo lo que Dios quería demostrarle a estos seres en los cielos. Él es el único que podía lograr hacer esta obra. Era el único que podía lograr esta unión del cielo y la tierra, incluso el único que podía eliminar la enemistad entre judíos y no judíos, los gentiles. Y esto, usted se preguntará, ¿en qué me beneficia en esta vida moderna? Mi hermano, en todo te beneficia, porque significa ahora que si es un solo pueblo y ya no tenemos que seguir las costumbres judías, y ahora la ley se cumple por medio de la fe en Cristo en nosotros, y no es que la ley es mala, no. Los 10 mandamientos, el Espíritu Santo y la palabra escrita en la Biblia, que es Cristo, nos hacen cumplir la ley justa de Dios a través de amar a Dios y de creer en Dios, a través de creer en Cristo, a través de la fe. Nosotros cumplimos la ley. No por fuerza, no por voluntad propia, porque es imposible. Eso es parte de la lección inmensa que le ha dado de su sabiduría a los gobernadores y autoridades en los lugares celestiales, y a nosotros, la humanidad. Oh, mi hermano, y te beneficia en que ahora nosotros, no teniendo que cumplir ni seguir esa ley ni ese sistema religioso, porque cuando Cristo vino, la ley de Dios se había convertido en una religión humana, y Cristo vino exactamente en el pináculo de esa religión humana. Dios nos liberta. Esto es lo que significa entonces ser un solo pueblo nuevo ahora, unidos los judíos creyentes y los no judíos creyentes. Este pueblo es libre de la religiosidad. Ha sido llamado a ser libre de estar por propia fuerza y voluntad cumpliendo cosas que no se pueden hacer, y viviendo ahora por fe y por amor, en una fe que produce obras de acción, de buenas acciones que casualmente ya estaban diseñadas para que anduviésemos en ellas por parte de Dios desde antes que existiera el mundo. Entonces, mi hermano, estamos libres de buscar un camino de religión, un camino que va a llevarnos a la destrucción, porque la religión es la que ha traído la que ha traído las grandes guerras, la que ha hecho que creyentes se desvíen del camino correcto de Cristo, porque es a través de la religión humana,
esta que profesa creer en Cristo, en la cual los que eran creyentes terminaron trayendo oscurantismo al mundo, terminaron destruyendo el avance correcto de la ciencia que quería mejorar la vida correcta, la vida cotidiana de las personas en salud, en tecnología. Nos metieron en un oscurantismo. Fue el sistema religioso humano del cual ya no estamos mandados a vivir, porque este nuevo cuerpo no está sujeto a una ley anterior a nosotros, por ende no está sujeto a ninguna religión o legalista a este mundo con Cristo, a esta fe en Cristo. Entonces nosotros no tenemos por qué participar en los exabruptos que hizo la religión en nombre de Dios, con cruzadas, matando a musulmanes en la Palestina de hace 1000 años, creando un conflicto interminable hasta el día de hoy. ¿Para qué? No, la religión, el sistema ese al cual nosotros no estamos llamados a formar parte, del cual tú y yo somos libres, creó hogueras para matar a la gente que decía que la tierra no era el centro del universo. Mataron en hogueras a la gente que dijo que el sol era el centro, que la tierra era redonda y giraba sobre su eje. Mataron a las personas que trataban de traer ciencia médica para sanar a las personas también. Los metieron a la hoguera sobre pretextos de que eran brujos. Ese sistema religioso incorrecto al cual nos fuimos llamados, y que es prácticamente una imitación a los fariseos de la época de Jesús, conquistó América a punta de espada, obligando a la fuerza a que creyeran en un Dios que nunca los llamó a creer en Él de esa manera. Eso es lo que produce la religión. Produce que vayamos en guerras a sacar oro en nombre de un monarca, en nombre de un sistema político, porque la religión siempre se quiere casar con el sistema gobernante, porque es corrupta, y el sistema gobernante, que siempre serán corruptos, se cabe con ello, es como cara y sello. Tú y yo estamos libres de ese sistema corrupto que llevó a que la gente fuera a la guerra por evitar que se aboliera la esclavitud, por creer que una raza de un color era mejor o superior a otra raza. Ese sistema está sostenido por la religión humana que dice profesar que Cristo es su Señor, y es idéntica a la religión que había en la época de Cristo, porque si no fuese igual, esa religión, ese sistema farisaico en que se había convertido la verdadera fe a Jehová, no hubiese matado a Cristo, porque la solución de ellos, de la religión, siempre es a la fuerza, matar, destruir a los que se oponen a su forma de creer. Y tú y yo no estamos llamados a eso, estamos llamados al amor de Cristo, a esta libertad. Ese es el nuevo pueblo libre de toda religión. Por eso su voluntad era que tanto los judíos que creyeran en Cristo como los no judíos gentiles que creyeran en Cristo, hacer de ellos una nueva criatura, un solo pueblo, los verdaderos herederos de la promesa en singular a Abraham, que es por fe. Oh Dios Todopoderoso, vive Cristo en cuya presencia estamos. Oh mi querido hermano, esa es la libertad tuya y mía. Una libertad por encima de los sistemas religiosos, sistemas que producen a pastores o sistemas clericales, concilios de cualquier denominación, sea la tradicional o la protestante, donde se ha levantado gente que roba, que maltrata, que le quita el dinero a la gente, que hace contubernio con los políticos de turno, que abusan de los niños, que viven una doble moral. Eso es lo que produce el sistema religioso que tú y yo no fuimos llamados a vivir, porque nos desarraigaron antes que naciéramos como iglesia. Nos desarraigaron de ese sistema para crear un nuevo y verdadero pueblo que lo siga a Él. Así es, mi querido hermano. Ese es tu llamado y mi llamado. Por eso no debería haber divisiones ni separaciones entre los que creemos en Cristo, en lo que creemos en Cristo Jesús en verdad. Algunos con algunas cosas diferentes a otros en la manera de la práctica, pero si Cristo es Dios para ese grupo, entonces son nuestros hermanos. Si no hay idolatría en ellos y usted ve que hay obras de bien que vienen de parte de Dios en esa congregación, son nuestros hermanos. No debemos creernos más que otros ni estar en pleito con otros, pero eso lo hablaremos el domingo.
Mi querido hermano, ese es tu llamado y mi llamado. Esa es la gran bendición de la voluntad de Dios, de hacer de toda la humanidad creyente, ahora sin diferencia, un solo pueblo. Esta es mi oración entonces, que el Señor Todopoderoso, a ti y a mí, nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento, los ojos de la fe, para que podamos recibir esta verdad y seamos libres de la esclavitud de todo tipo de sistemas religiosos en nuestra fe en Cristo. Para que no estemos soñando o pensando que tenemos que estar diciendo palabras en hebreo para ser más santos o demostrar que somos santos. Porque somos santos ahora por Cristo y realmente fuimos sacados de toda tradición judía para entrar ahora a ser el cuerpo espiritual de Cristo, que es algo totalmente diferente y nuevo, único en esta tierra. Oh sí, mi Señor, ayúdenos a entender esto, que se haga verdad, que se haga vida en todos tus hijos, los que creemos en Cristo Jesús y te tenemos a ti por Salvador y Señor, Señor mío Jesucristo. El Señor ya te ha bendecido y te ha guardado. Jehová ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y ya tuvo de ti y de mí misericordia en esa cruz. Jehová, en esa resurrección de Cristo de los muertos, alzó sobre ti ya su rostro y también sobre mí. Y en Cristo, en Jesús, nos regaló su paz. Para que tú y yo, mi querido hermano, seamos llenos de todo el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más tú y yo en el conocimiento pleno de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, para amar al pueblo de Dios, para amar a nuestros hermanos en Cristo y ser un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, en unidad y en amor y en armonía. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por haber escuchado toda esta prédica. Ya sabes que el que escucha toda la prédica de su pastor come de todo el buffet que Dios le preparó para él. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa, y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.